Precisamente hablando de viajes, se anuncian restricciones para los viajeros a los Estados Unidos y tenemos con nosotros a nuestro estimadísimo colega Gonzalo Abarca de La Voz de los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Gonzalo. Un saludo para ti, Ignacio. Un placer estar contigo siempre. Igual, Gonzalo. Noto que no hace mucho frío allá en la capital de los Estados Unidos. Todavía. Todavía, pero te aseguro que en los próximos días se vendrá un frío que bajará prácticamente el termómetro a temperaturas bajo cero. Sí, lo que antes de entrar en materia, usted sí debe estar eufórico, contento, exultante con el triunfo de su queridísimo Deportivo Saprissa ayer contra Herediano en las semifinales. Ignacio, solamente te diré una cosa, con el monstruo no se juega, no te equivoques. Muy bien, Gonzalo. Gonzalo, el presidente de los Estados Unidos, creo que va a ser en cuestión de horas, hoy jueves, anunciará nuevos protocolos sanitarios para todos los viajeros que deseen visitar Estados Unidos. ¿Se tiene algún adelanto? ¿Se sabe por dónde podrán ir los anuncios? Ignacio, con el segundo caso confirmado de Omicron en Estados Unidos, en esta ocasión en el estado de Minnesota, el presidente Joe Biden, efectivamente, hablando a la nación, dirigiéndose a Estados Unidos, anunciando una amplia serie de medidas, muy estrictas algunas de ellas, y varias tienen que ver precisamente con los viajes internacionales. No pudo llegar en peor momento, Ignacio, en temporada navideña, obviamente. El presidente Joe Biden anunciando hoy prácticamente que la nueva medida que aplicará lo más pronto posible será precisamente una prueba negativa de COVID-19 realizada 24 horas antes del viaje. 24 horas antes del viaje. También, aunque aún no es el requisito la vacuna de refuerzo por la cual el presidente Biden está abogando y haciendo precisamente una serie de gestiones, aunque ello no es requisito, sí es requisito estar completamente vacunado. Estas son las dos situaciones que se han dado. En la mesa de consideración también, debido a que y esto hay que explicarlo muy bien, ni siquiera las autoridades de salud de Estados Unidos saben cómo puede afectar la variante Omicron a las vacunas que están en este momento se están dando. Lo que se está considerando en este momento es cuarentena. Esto no es efectivo, pero se considera cuarentena de 5 a 6 días, fíjate, a todas las personas que lleguen a Estados Unidos. También de cualquier país, Gonzalo. De cualquier país, porque efectivamente no es algo que se está dando en Estados Unidos, es decir, viene de otras fronteras, viene de otros países. Así es que el presidente Biden tiene aquí un asunto político, no quiere ser juzgado como el presidente Donald Trump, al que le han acusado de no haber actuado rápidamente. Así es que el presidente, en consideración, anunciando la Casa Blanca, que aún se está considerando a los viajeros internacionales el hecho de que se realicen o que se mantengan cuarentena durante imagínate, de 4 a 6 días. Luego que se vuelvan a hacer la prueba de COVID a los 6 días y se ha hablado también de un aislamiento como último recurso, porque reitero, el presidente Biden tiene en este momento la iniciativa de mantener a Estados Unidos prácticamente siguiendo siempre la primera economía del mundo, pero también reactivar una economía y no puede permitir que el COVID-19 nuevamente vuelva a dar un golpe fuerte a la economía de Estados Unidos. Estos anuncios ya definitivos, los que van a ser los concretos, se esperan en las próximas horas, Gonzalo. Es correcto. En cuanto a la prueba de 24 horas, el presidente Biden, como sabemos, en materia de salud es prácticamente inmediato, de manera inmediata. No se puede jugar con la salud de las personas. Esto probablemente estaría en efecto quizás en menos de un día o 2 días máximo. No ha dicho exactamente cuándo va a entrar en vigencia, pero recordemos que hay un monstruo aquí, en realidad, el monstruo que es el gobierno,
en donde tienen que darse una serie de protocolos y tienen que anunciarse a las aerolíneas para que efectivamente esto pueda darse de manera progresiva y sin ningún tipo de contratiempo, Ignacio. Si es que entre 1 o 2 días máximo, es probable que esta medida, de acuerdo a funcionarios de la Casa Blanca, ya tenga, prácticamente entra en efecto. Se ha comentado también, Gonzalo, que las autoridades de los Estados Unidos pues podrían pedir a los ciudadanos de varios países la entrega de información personal para mantenerla en un archivo o consultarla. ¿Está Costa Rica eventualmente en la lista de esos países a los que a los viajeros se les pedirá información ya personal? Este es un gran debate que se da en este preciso momento en Washington, porque recordemos también que es un tema en muchos casos de información personal que maneja un gobierno extranjero. En este momento Costa Rica no está en la lista, no hay ningún país de América Latina que esté en la lista, aunque hay casos en Brasil. No hay ningún país en este momento que esté en la lista en que se exija información personal a los viajeros de estos países. Sí lo están países del África. Los africanos que viajan a Estados Unidos, prácticamente la aerolínea tiene que dar la información a estos funcionarios del gobierno que mantienen un archivo en donde se estudiará, se investigará, se analizará precisamente para determinar con quiénes estuvieron en contacto, dónde han vivido, dónde han estado, mucha información personal que pone un poco nervioso a las autoridades y líderes de derechos civiles, pero las autoridades de salud de Estados Unidos insistiendo en que es necesario para darle seguimiento si alguna de ellas llega a probar ser positiva con el Omicron, Ignacio. Gonzalo, por cierto, me indica nuestro compañero Rolando Arrieta que la conferencia de prensa del presidente Biden está comenzando en estos momentos. Vamos a intercalar algunos. Aquí tenemos ya la información. Tal vez un último detalle. Muchos costarricenses que viajan a Estados Unidos en esta época navideña están pensando en aprovechar la dosis de refuerzo. La tercera, ¿hay suficientes dosis? ¿Cuál es el requisito para obtenerla en el caso de los costarricenses? Claro, en este caso hay dosis suficientes para todas las personas, para los costarricenses, para los viajeros internacionales. De hecho, el presidente Biden haciendo un llamado para que todas las personas se vayan a vacunar. No hay ningún requisito, el costarricense puede llegar en este momento para su tercera dosis solamente. Obviamente tendrá que tener el pasaporte y el carnet de vacunación previa. Es un requisito o es un trámite que se puede llevar, si acaso, 15 minutos, Ignacio, en cualquier farmacia. Solamente llegar, entrar, decir de dónde sos, te dan la información, te aplican la vacuna y ya se puede salir sin ningún problema. Ahora, no ha habido mayores reacciones con la tercera dosis. Recordemos que es una dosis mucho más baja que las anteriores, así es que los costarricenses que viajan pueden, si lo desean, obtener la tercera dosis, que aún, fíjate, reitero, aún el gobierno de Estados Unidos no le está pidiendo obligatoriamente para los viajeros, pero dependiendo de la evolución del Omicron, que es mutante y peligrosamente mutante, de acuerdo a los científicos, podría ser exigida en el futuro. Gonzalo, vamos a estar pendientes en este momento ya de las declaraciones del presidente Biden, pero quería nada más hacerte dos últimas consultas. Veo en las encuestas de los últimos días y semanas, la de USA Today, la de ABC News, la del Washington Post, ha caído la aprobación al presidente Biden de aproximadamente un 58-60% que tenía al inicio del año, al inicio de su mandato, a un promedio que va entre el 38 y el 44% de aprobación, que es una caída grande en el apoyo a Biden. Efectivamente, una de las peores, si se quiere, en la historia presidencial de Estados Unidos. 3 elementos prácticamente influyen en ella. Primero, aunque no lo creas, es el combate a la pandemia. En este momento, el 80% de la población de Estados Unidos debería estar completamente vacunado. No llega ni al 60, 59.2% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada. De hecho, Costa Rica, perdón que te interrumpa, Gonzalo, Costa Rica ya, según los datos de anteayer, está en 62% con las 2 vacunas. Costa Rica le gana a Estados Unidos en ese sentido y por consiguiente parte de esta
cómo los estadounidenses están, si se quiere, golpeando la imagen de Biden, es precisamente lo que ellos dicen es una falta de liderazgo en el tema de la salud pública, en el tema de las vacunas. Segundo, el tema de inmigración, lo que existe en la frontera, hay verdaderamente una situación muy, muy delicada y el presidente Biden para muchos no ha enviado el mensaje correcto. Y tercero, aunque la economía empieza a repuntar, y aquí en Estados Unidos, fíjate, el Viernes Negro fue, o el Día de Acción de Gracias muy bueno, no sé en Costa Rica si aún se celebra, pero lo estuvo muy bueno, pero aún así la economía no logra repuntar y ahora las bolsas vienen hacia abajo con el tema del Omicron, es decir, economía, inmigración, pandemia o salud pública, los tres elementos que prácticamente han hundido a Biden por el momento. Finalmente, quería hacerte una consulta. Estaba revisando hoy The Guardian, el gran periódico británico, tuvo acceso al libro que se va a publicar creo que la semana entrante de Mark Meadows, que era, como bien sabes, el último jefe de gabinete de Trump. El jefe del jefe se llama el libro. Pero allí se menciona que Trump fue al último debate teniendo un dictamen positivo de COVID desde 3 días antes. Efectivamente, y ayer se le preguntó al presidente Biden cuando hablaba precisamente del tema de la recuperación económica. Los periodistas preguntaron sobre eso, no quiso referirse en detalle, pero aseguran muchos analistas y el público en general, aseguran que fue una irresponsabilidad por parte del presidente de Estados Unidos, teniendo un test que daba positivo al COVID-19, llegar precisamente a un debate en donde, si bien es cierto, se guardó la distancia, no se utilizó mascarilla en su momento, obviamente por el debate en sí, pero había mucha reunión de personas. El presidente de Estados, el expresidente Donald Trump, fuertemente criticado por esta situación y bien documentado por su ex jefe de gabinete, Mark Meadows. Ignacio. Gonzalo, muchas gracias. Estamos pendientes de la comparecencia en estos momentos del presidente Biden para ver finalmente cuáles serán las medidas que se tome por parte de los Estados Unidos. Gonzalo Abarca, de La Voz de Estados Unidos desde Washington. Muchas gracias, Gonzalo. Y Gonzalo, desde ya, de parte de todos tus amigos acá en Telenoticias, feliz Navidad. Igualmente, Ignacio, un abrazo para ti y todos los colegas de Telenoticias. Gracias. Gracias, Gonzalo. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.